Y tenemos que conocer y tratar y diagnosticar a todo tipo de personas en su diversidad. La gran patología del siglo XXI, que es la ansiedad y el estrés, que pueden acelerar el deterioro cognitivo y el deterioro de la función cerebral. Pues han podido desarrollar este casco de neurometría que es inalámbrico, que es muy fácil de llevar y que además han desarrollado unos algoritmos para conocer de forma precoz los diferentes signos y síntomas en enfermedades neurodegenerativas. Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast en Tecnologías y Salud, un espacio donde, como sabéis, exploramos, investigamos, aprendemos cómo las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías disruptivas, se están implementando en el campo de la salud y cómo está impactando tanto en la salud de la población, de nuestros pacientes, de sus familias, como en la actividad de los profesionales sanitarios. Y hoy vamos a hablar de herramientas, hoy vamos a hablar de tecnologías que son capaces de detectar la actividad cerebral. Y para ello vamos a conocer un casco de neurometría. Y lógicamente nos lo tiene que venir a presentar una invitada, o dos invitadas, mejor dicho, de excepción. Ellas son María Trinidad Herrero Ezquerro. Bienvenida, María Trinidad. Bien hallada, muchas gracias. Buenas tardes. Y Itatí Palacio. Bienvenida, Itatí. Muchas gracias. Bien, pues María Trinidad, eres licenciada y doctora en medicina, licenciada en periodismo y en publicidad y relaciones públicas. Eres catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Eres la directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia también. Y este grupo de investigación se dedica a la neurociencia clínica y experimental. Es el grupo de investigación NICE. Y bueno, investigadora de renombre, muchísimos años investigando en temas de salud, en temas de neurociencia, en muchos avances tecnológicos que estás implementando y liderando esos grupos de investigación tan importantes. Y bueno, hoy vienes a contarnos uno de tus proyectos estrella, este casco de neurometría, además de otros muchos proyectos que estás desarrollando. Y bueno, Itatí es logopeda. Eres máster en envejecimiento y en patología neurológica. Y ahora mismo estás cursando el doctorado en la Facultad de Medicina con María Trinidad Herrero. Así que pues hacéis un tándem espectacular. Estamos deseando escucharos. Así que muy bienvenidas a las dos. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, y para empezar vamos a conocer primero a las personas, ¿no? Antes de conocer todas estas tecnologías y estas herramientas. María Trinidad, cuéntanos un poquito. Doctora, licenciada en medicina, catedrática de medicina, una amplia carrera, un amplio bagaje profesional, sobre todo en el tema o en el campo de la investigación. Cuéntanos un poco cómo empiezas a estudiar esa carrera tan bonita, esa medicina, y al final terminas trabajando con tecnologías en el campo de la neurociencia. Sí, bueno, son muchos años, porque tengo muchos años. No lo aparenta. Hoy que no. Esta es la cuestión. Entonces yo empecé a estudiar medicina en la Universidad de Navarra, que está muy cerca de mi casa, porque soy de la Ribera Media del Ebro, entre Navarra y Rioja. Y estudié medicina porque quería estudiar el sistema nervioso. Y la fortuna que he tenido es que he podido siempre elegir. Y me he dedicado, pues desde que empecé la carrera de medicina, a estudiar el sistema nervioso. Porque empecé investigación ya mientras hacía la carrera de medicina. Hice la tesina, la tesis también muy rápida, iba demasiado deprisa, se me acababa el mundo. Y después pues he tenido mucha suerte de tener grandes maestros, grandes profesores en los mejores centros de investigación, principalmente en envejecimiento cerebral y patologías asociadas, primero en trastornos de la cognición, de las áreas del cerebro relacionadas con la pérdida de la memoria, y también con el dolor, pero después enseguida con la enfermedad de Parkinson, los trastornos del movimiento. Y ahí no solamente en Pamplona, sino que después tuve la oportunidad de trabajar pues en París, en Cambridge, en Londres, en Ámsterdam, en Nueva York, en Roma, en Estocolmo. Increíble. Y en grupos muy punteros.
con lo cual pues ha ido moviéndose la investigación pues según los años, según cómo se iba desarrollando. Trabajamos mucho en inflamación, en neuroinflamación que desarrolla y acelera la progresión de las enfermedades neurodegenerativas, pero enseguida empezamos a trabajar también, debido a la licenciatura en publicidad, en neuromarketing y en neuroestética. Y tuve la suerte de trabajar con uno de los grupos más punteros que está en la Universidad de La Sapienza di Roma, con el profesor Fabio Babiloni y todo su equipo. Y a partir de ahí es cuando nos metimos en la neurotecnología y cómo aplicar las nuevas tecnologías a conocer cuáles son los cambios que se producen individualmente en el cerebro ante diferentes estímulos y poder detectar precozmente ciertas patologías, y entre ellas una que nos interesa muchísimo, que es la gran patología del siglo XXI, que es la ansiedad y el estrés, que pueden acelerar el deterioro cognitivo y el deterioro de la función cerebral. Y esto pues ellos han desarrollado en su departamento y en su grupo de investigación. Tiene además asociada una spin-off que es Brain Science, y con muchos proyectos europeos pues han podido desarrollar este casco de neurometría que es inalámbrico, que es muy fácil de llevar y que además han desarrollado unos algoritmos para extraer cuál es la función cerebral, el trabajo mental, la atención, el interés, las emociones en cada momento y en relación a estímulos, lo cual pues tiene muchísimas potencialidades para también conocer de forma precoz los diferentes signos y síntomas en enfermedades neurodegenerativas o en alteraciones mentales y psiquiátricas. Pues vamos, me dejas con la boca abierta porque es súper interesante. Además, como tú bien decías, mucho bagaje profesional, pero además lo has resumido, yo creo que de forma espectacular. O sea, que ahora mismo ya te conocemos un poquito más y entendemos, ¿no? Que ya desde antes de estudiar tú ya querías estudiar medicina, pero el sistema nervioso, pues mira, al final, fenomenal. Y Tati, cuéntanos tú, o sea, bueno, el logopeda y ahora el doctorado. Al lado de la doctora Herrero, mi currículum lo terminamos Seguro, en UNIR. muy interesante. Bueno, yo soy logopeda, hice el máster en envejecimiento en la Universidad de Murcia y en la Universidad de Valladolid hice en patologías neurológicas, logopedia en patologías neurológicas. Siempre me interesó la parte clínica de la logopedia, la voz y la disfagia. Y entonces comencé el doctorado. Primero lo comencé con disfagia en recién nacidos y ahora cambié la línea de investigación a envejecimiento y fragilidad para hacerlo con la disfagia y las nuevas tecnologías. Es decir, la disfagia está causada, una de las causas también es la ansiedad. Tiene causas psicógenas y nos vamos a dedicar a los adultos mayores, la presbifagia y la posibilidad de prevención con nuevas tecnologías. Pues fenomenal, pues hacéis un equipo espectacular. Supongo que más personas que estarán en ese equipo, pero vamos, qué suerte tener aquí en Murcia, que muchas veces no ponemos en valor los profesionales tan importantes que tenemos, y yo creo que hay que dar visibilidad a estos proyectos y a todo el conocimiento que estáis generando, porque es de admirar. Además, habláis del estrés y de la ansiedad, e incluso ahora supongo que vosotros eso lo llevaréis mucho más estudiado, pero después de esta pandemia que hemos tenido, de esta COVID-19, y sobre todo siendo la zona cero como han sido las residencias de mayores o los centros de personas vulnerables, ese estrés, esa ansiedad, ese miedo que ha generado esa pandemia en esas personas mayores, pues todavía ha acelerado aún más, si cabe, pues toda esta pluripatología, que es verdad que a ellos les afectan muchísimo y al final necesitan, ¿no? Como vosotros decís, herramientas que te ayuden, ¿no?, a predecir o a estudiar, ¿no?, cómo se puede predecir ese estrés, cómo se puede calmar esa ansiedad y al final para evitar esa comorbilidad que pueden tener. O sea, que sí, fenomenal. Además, las posibilidades que tienen de la detección precoz también en jóvenes.
Fenomenal. Porque la patología, es decir, la ansiedad y esa acumulación de ansiedad lleva a patologías mucho más graves. Entonces la posibilidad de una detección precoz es maravillosa, Sí, además que sobre todo con métodos no invasivos. Mentalmente la sociedad pues está un poco regular, así que nos va a venir todo esto, nos viene fenomenal a todos. O sea que enhorabuena por el proyecto. Y bueno, cuéntanos un poquito ahora, este casco de neurometría, ¿cómo funciona? Es decir, la persona que ahora mismo queréis estudiar su actividad cerebral, llega a vuestra consulta, a vuestra zona de trabajo, le ponéis el casco, ¿cómo se coloca? ¿Cómo veis la imagen? ¿Cómo trabajáis con él? La ventaja es que es un casco que tiene la tecnología incorporada con estos algoritmos y que puede ser controlado a distancia. De hecho, el sábado pasado se lo pusimos a Cristóbal Gavarrón mientras estaba pintando el mural de 3x9 en el Castillejo, y no le incomodó en absoluto para su proceso de inspiración y de creatividad, mientras nosotros íbamos viendo las ondas cerebrales que aparecen y que además se van grabando, y se pueden ir grabando cada uno de los eventos y podemos ir anotando cada uno de los eventos. Eso en un escenario que sea pues espontáneo. Pero también se pueden hacer análisis con unos trabajos que ya están programados, y entonces cómo responden ante ciertas imágenes o ante sonidos o ante olores, y ver cómo esa persona puede responder desde el punto de vista del estrés. Además, se puede utilizar para hacer intervenciones para que puedan entrenarse a afrontar la ansiedad y el estrés, y cómo analizar cómo cambia antes de la intervención y después de la intervención. Y además de todos los resultados que tenemos con el casco de neurometría, pues hacemos también la determinación con el laboratorio del profesor Cerón de la universidad, determinación de parámetros objetivos en saliva y en orina que están relacionados con la ansiedad y con el estrés, y vemos cuál es la evolución. Por una parte se hace el diagnóstico en las personas, por otra parte se les entrena para que conozcan técnicas de afrontamiento de la ansiedad y ver los resultados que puedan tener. Este mismo aparato lo hemos utilizado ya en China, porque tenemos un laboratorio, un Joint Lab, con la Universidad Hangzhou, Jiangxi University, en Hangzhou, que está cerca de Shanghai. Tenemos este Joint Lab y ya lo hemos utilizado en jóvenes universitarios ingenieros chinos. Y ahora lo vamos a replicar aquí. Porque, como muy bien has comentado, nuestra sociedad es una sociedad estresante, pero la COVID-19 ha causado estragos. No solamente en las personas mayores, sino también en los jóvenes. Y se están viendo respuestas terribles de cuáles son las conductas de las personas jóvenes, que en realidad son el futuro. Y que tenemos que enseñarles a afrontar esa ansiedad que está producida y que quizás aumenta también con el uso de las redes sociales indiscriminado. Entonces ya tenemos los resultados en los grupos chinos, y ahora pues lo vamos a hacer también en unos grupos de jóvenes, ya no solamente en personas mayores o adultos mayores, sino también en jóvenes universitarios y preuniversitarios. Pues fenomenal. Y Trinidad, ¿tenéis algo publicado? ¿Hay algo publicado referente a este casco de neurometría? ¿El de los estudios que comentas de China o alguna cosa publicada? Con otros cascos, porque claro, esto es un casco pues de nueva generación, pero hemos hecho otros estudios con otro tipo de cascos que son más tradicionales y sí tenemos resultados. Pero con este tipo de cascos, personalmente nuestro grupo no, pero sí el grupo del profesor Babiloni, de Fabio Babiloni. Vale, o sea que podemos buscar las publicaciones, sí. Perfecto. ¿Y nos enseñas las partes del casco? Bueno, tenemos el dispositivo. Enséñalo aquí a cámara. Y así. El dispositivo. Vale. Que es el que se va a utilizar en el casco, y el casco se coloca
bueno, colocárselo uno mismo no es fácil, pero se coloca en la parte frontal. Vale, eso ¿sí? va por adelante. Es muy fácil Sí, de sí, ya colocar, está. muy sencillo. Y se queda el dispositivo en la parte trasera. Sí. Vale. Genial. Y Le das ahí a la tablet y te empieza ya a registrar. O sea, desde que te lo pones, Bueno, hay que ajustarlo configurarlo. para que todos los canales tengan el contacto. En este caso, fenomenal, fíjate. ¿Lo ves? no Está en está haciendo rojo. contacto. Cada electrodo está humedecido en solución salina. Entonces, bueno, como yo tengo el pelo, tengo Sí. poco, pero hay. Pero sí, sobre todo de Y- ver cómo se pone, qué imagen se vería. Claro. Entonces, bueno, empiezan a hacer contacto, en algún momento se pone todo verde y ya vamos Empieza a tener... a registrar la imagen que tú nos has enseñado Claro, antes. empieza a registrar la señal. Vale. ¿Lo ves? Fenomenal. Y ya. Pues muy sencillo. Muy sencillo. Es muy sencillo de utilizar, sí. Fenomenal. Y tenemos la posibilidad de hacer marcas, por ejemplo, de generar marcas si, por ejemplo, le pedimos que esté con los ojos cerrados. Porque es Si muy habla- importante, que cada persona, su ritmo cerebral y su nivel de actividad cerebral varía cada día. Entonces tenemos que tener una base que sea personal de ese momento. Por lo tanto, hay que hacer una determinación con ojos abiertos, 1 minuto, y una determinación con ojos cerrados. Y a partir de ahí eso nos sirve de base. Claro, si para yo el cierro los resto. ojos, Así, mira. los abro. Cada vez que pestañeo va a haber un cambio. Fíjate, lo En el registra caso todo, del registra. pintor, lo que hacíamos era registrar cada vez que él cambiaba de color, cada vez que cambiaba de trazo, porque si hacía líneas, por ejemplo, líneas rectas tenía un trazo, si hacía círculos tenía otro trazo, cuando cambiaba de color tenía otro trazo. Qué interesante. Era muy interesante. Sí, muy pues interesante fenomenal. el- Pues estamos deseando ya leer las publicaciones vuestras para saber resultados, porque además que este tipo de herramientas son muy necesarias. Además, como comentáis, el estrés, la ansiedad, todo este tema que puede provocar esas enfermedades, ya no solo mentales, sino las comorbilidades que pueden aparecer, pues son muy importantes porque necesitamos una sociedad sana. Y ahora mismo estamos todavía un poco recuperándonos, ¿no?, de esa pandemia. Y bueno, este sería uno de los muchos proyectos que lideráis, ¿no? Cuéntanos, ¿qué más proyectos estáis llevando ahora mismo a cabo relacionados con todo lo que es neurociencia, tanto clínica como experimental, que estéis usando tecnologías en tu grupo de investigación, en ese Instituto de Envejecimiento de Estudio? Y cuéntanos qué estáis haciendo, en qué estáis ahora inmersas, qué proyectos tenéis previstos. Tenemos un proyecto del Ministerio que coordino yo con una colaboración con la UPCT, que es una plataforma robótica que estamos desarrollando e incorporándole nuevas tecnologías. Pues, por ejemplo, ya hemos publicado para que detecte la potencialidad riesgo de caídas que puedan tener los pacientes o las personas, los adultos mayores. Y otro tipo de, por ejemplo, el reconocimiento facial, que también se puede hacer con los iPad. El reconocimiento facial nos sirve para saber qué emociones está sintiendo, porque el ser humano tiene sobre todo desarrolladas la función de las manos, la manipulación y la expresión de la cara. Por lo tanto, ese reconocimiento facial sirve muy bien una vez que se tiene la base para saber cuál es la situación de esa persona cada día. Y eso puede indicar qué es lo cómo se le puede ayudar a que esté mejor, a que tenga una situación pues más adecuada y más feliz, para que su situación de desarrollo diario sea positiva, que es también de lo que se trata de la vida que les queda a las personas mayores, a los adultos mayores. Por otra parte, tenemos también relacionado con estrés un proyecto que hemos realizado ya los experimentos, también con otro aparato de neurometría en los pilotos de la Academia General del Aire, las primeras veces que se enfrentaban al gran simulador de vuelo. Y en 3 ocasiones cómo van adaptándose y cómo pueden aprender a manejar con menos estrés los aparatos para después ya enfrentarse al vuelo real.
Este forma parte de un proyecto en el que estamos en un consorcio europeo relacionado con la OTAN, que se llama COGARMI, la cognición en la Armada, que creemos que es de gran interés porque, claro, el saber manejar los aviones no es sencillo. Y además exige el tener una cabeza muy bien cuadriculada, en sentido de que esté muy bien armada, pero no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino desde el punto de vista del control mental, del control principalmente de la ansiedad. Otros de los proyectos que nosotros llevamos son principalmente relacionados con Parkinson en pacientes y también en animales de experimentación, porque tradicionalmente hemos trabajado con animales de experimentación. Y muy, muy determinante, la medicina de género. No se puede en el siglo XXI seguir haciendo los estudios del tipo que sean solamente en varones, y solamente en varones jóvenes, adultos y blancos. Entonces hay que incluir los factores interseccionales, hay que incluir la diversidad y la dimensión de género, pero como base. Y en este sentido tenemos varios estudios viendo las diferencias que hay a nivel de salud, a nivel de ansiedad también, en los tinnitus, los acúfenos, los sonidos en los oídos, pero unos sonidos internos, no externos, la diferencia entre hombres y mujeres. Y cuando hablamos de envejecimiento cerebral, también tener en cuenta que a veces se habla solamente en personas mayores, las estándar, incluso aunque se piense en hombres y en mujeres, pero hay una gran diversidad. Cada persona es un mundo, es individual, y también hay una serie de individuos que tienen discapacidades y que antes fallecían, pero que ahora con el desarrollo de la tecnología se ha conseguido que vivan más tiempo, con lo cual también envejecen y se acelera su envejecimiento porque se une el proceso de envejecimiento al proceso de la discapacidad. Y ese envejecimiento en esas personas no está del todo estudiado. Y para esto las tecnologías también son muy importantes porque nos permiten unos análisis mucho más objetivos y además incluyendo diferentes parámetros que de otra forma no se podrían estudiar. Se puede añadir la individualidad, se puede añadir la celeridad en conseguir los datos, pero además podemos añadir la aplicación de la inteligencia artificial para tener predicciones de cómo va a ser el envejecimiento de estas personas que no están en el estándar de lo que tradicionalmente se ha estudiado. Así que tenemos diversos. Pero, perdón, a lo de los robots, que también tenemos las necesidades que tienen esos distintos colectivos que necesitan de una plataforma asistencial. Porque tenemos al adulto mayor de 65 años con todas sus capacidades cognitivas en orden o con un deterioro leve. Pero tenemos también personas con síndrome de Down, tenemos personas de América, lo pasamos también en China, entonces tenemos una amplia gama de resultados que estamos estudiando. Y sin necesidad de una inteligencia artificial y hablando de nuevas tecnologías, estamos haciendo también un entrenamiento cognitivo en personas, en adultos mayores, también en diferentes colectivos. ¿Estáis entrenando con algún tipo de herramienta, simplemente con algún tipo de terapia? Estamos entrenando con dos tipos de programas. Uno es el NeuroNap, que es una página donde tienen que entrar, y después hay otro programa que se llama Gradior, que se lo pueden descargar y trabajar ellos en forma independiente. Siempre graduándoles la dificultad acorde a cada usuario, ¿no? Tenemos usuarios que pueden desarrollar, son entre 12 y 14 semanas de entrenamiento cognitivo. Entonces se van graduando en base a una línea que se les tomó primero, una línea de base, y a partir de ahí se le pone entrenamiento cognitivo en distintas áreas: funciones ejecutivas, memoria, atención, praxias. Entonces se va trabajando todo eso.
Pues, y tenemos también un antes y un después. Impresionante. Por eso que para llevar a cabo todo eso que estáis haciendo, ¿todo lo lleváis desde el Instituto de Envejecimiento, de Investigación? Todo lo que estamos hablando es dentro del instituto, pero y del IMIF, Pascual Parrilla, sí. y la Universidad de Murcia, por supuesto, pero son todo proyectos de nuestro grupo de investigación de neurociencia clínica y experimental. Pues, quiero decir, ¿cuántas personas formáis parte de ese grupo? Hay unos cuantos. Por eso digo, porque para llevar a cabo todos esos estudios, sobre todo la recogida de datos... Y falta lo de disfagia. Pero quisiera decir algo, porque también tenemos, con lo que estaba comentando Itatí, efectivamente hemos hecho este cuestionario que lo hemos pasado a muchísimos colectivos, tanto españoles en diferentes regiones, de diferente tipo de diversidad cultural en diversos países de Latinoamérica, en China también, e incluso en Brasil, y con diversidad de género. No solamente con diferentes orientaciones sexuales, que es otra de las cuestiones que tampoco se ha estudiado y tienen una panorámica diferente en el modo de envejecer. Perdón, sobre todo porque los que ahora son adultos mayores pasaron los 80 y los 90. Sí, que no eran como ahora. Entonces hay toda una perspectiva diferente. Totalmente. Que la doctora la tuvo en cuenta. Sí, totalmente. Y creemos que no se puede excluir a nadie, porque la sociedad es una sociedad diversa y el envejecer es un envejecer diverso, y tenemos que conocer y tratar y diagnosticar a todo tipo de personas en su diversidad. Pero además, el cuestionario que nosotros hemos diseñado es un cuestionario que está en relación a otro proyecto europeo que tenemos, COST, que es el envejecimiento participativo. Es decir, la dimensión participativa y apreciativa que tienen que tener los pacientes, que tienen que tener toda la sociedad. Nosotros no podemos pensar, vamos a hacer una plataforma robótica y a ver qué es lo que nosotros creemos que pueden desear las personas mayores. Hay que preguntarles, y también a los jóvenes hay que preguntarles, porque como somos tan diversos, a unos les parece interesante unas cuestiones, a otros otras, y eso se puede apreciar. Entonces se llama el envejecimiento y las consultas participativas. Si no incorporamos la dimensión de género, si no incorporamos la dimensión de la diversidad y no incorporamos una dimensión participativa a los estudios cuando estamos pensando en personas para mejorar su calidad de vida, no estamos haciendo nada. Y esto yo creo que es una de las cuestiones que son muy ricas en nuestro grupo de investigación, que además, como ya has visto, es muy diverso. Somos de diferentes países, y el proyecto que le voy a dejar a Itatí que lo comente ella es uno muy importante, que es la disfagia y la presbifagia, que estamos apostando muy fuerte con él, y la belleza. El transmitir también la importancia de la belleza en la vida, ¿no? en la vida de las personas. Es raro de incorporar disfagia, belleza, pero es cierto, ahora sí vamos a hablar de los adultos mayores, porque la disfagia es algo que afecta a un 8% de la población mundial, pero en los adultos mayores esa incidencia aumenta hasta el 60%. Estamos hablando de adultos mayores de 65 años. Y si tienen algún problema o demencia o alguna enfermedad neurodegenerativa, ya nos vamos a un 80% de incidencia de disfagia. ¿Y qué pasa? El adulto mayor tiene disfagia, se lo aparta de la mesa familiar generalmente, porque come más lento, ese adulto empieza a sentirse desplazado, empieza a comer menos, porque o deja de participar en actividades sociales, se aísla y empieza con la ansiedad, con todo un proceso de ansiedad, de depresión. Entonces lo que vamos a hacer es abordar, digamos, la presbifagia, que sería, si hablamos de que hay un continuo entre una deglución sana y una disfagia ya diagnosticada. Entonces, la presbifagia está en el medio de ese continuo. Si nosotros abordamos la presbifagia, podemos hacer que esa etapa prefrágil del adulto se pueda alargar.
Entonces podemos hacer que esos años de bienestar, podemos alargar su calidad de vida, ¿no? Mejorar su calidad de vida. Una disfagia complica mucho un ingreso, complica otra hospitalización por otra causa, la complica mucho. Entonces, la forma de abordar la disfagia, en este caso también la presbifagia, son tratamientos o compensatorios o rehabilitatorios. No vamos a hacer tratamientos compensatorios porque eso sería compensar una pérdida y todavía no tienen esa pérdida. Tienen ese comienzo de pérdida de la función. Entonces vamos a hacer un tratamiento preventivo con técnicas rehabilitatorias. Esto consiste en aprender cuál es el proceso, mejorar toda la función y toda la estructura del sistema estomatognático, toda la musculatura masticatoria, y por otro lado vamos a los alimentos, a la textura, ¿sí? A la textura y al volumen que consumen. Entonces es poder medir ese volumen que tienen que consumir, pero también mejorar esa textura. Tenemos 3 texturas, Sí. que es líquido, es néctar o pudín. ¿Qué pasa con la textura pudín? Es un puré que en todos los casos es un puré marrón o un color así, sí, y que no se sabe, con el mismo olor. Tú vas a una residencia, que bueno, hasta hace poco estuvimos trabajando en una residencia, y vas al mediodía y el día que comen paella, el día que comen pollo o el día que comen lentejas, es todo el mismo olor. Entonces, ¿eso qué hace? El adulto deja de comer. Deja de comer. Porque ese puré marrón clarito, marrón más oscuro o casi negro, no les da ganas. Entonces, la idea es mejorar toda esa etapa preoral. Y bueno, nuestra hipótesis es que mejorando toda esa etapa preoral en los adultos mayores vamos a mejorar mucho la deglución, todo el proceso deglutorio, y entrenando toda la musculatura masticatoria. Y la calidad de vida. Al final, Y la calidad de vida, sí, finalmente, al final es calidad de vida. Estamos todos los países mediterráneos, sí, los países latinoamericanos, todos los hispanos somos de comer, de festejar alrededor de una mesa. La religión, de todas las religiones, nos llevan a celebrar alrededor de una mesa. Eso, el adulto mayor con disfagia lo pierde. Exactamente, y pierde todo lo que conlleva, efectivamente. Claro. Al final, todo lo que estáis comentando es que me lleva a pensar en lo que se llama la medicina de precisión, es decir, personalizar al final a cada persona lo que realmente necesita, o sea, dar lo que necesita, prevenir, evitar en la medida de lo posible todos esos problemas de salud, o retrasarlo, sí, para que tengan mayor calidad de vida, y sobre todo lo que has comentado también, Trinidad, de empoderar a los pacientes, porque al final o somos el evento activo de nuestra propia salud o el sistema no va a ser sostenible. Es decir, si todo al final vamos a delegar en los profesionales de la salud, nos van a faltar manos para cuidarnos a todos, porque al final pues la población está envejeciendo, faltan profesionales sanitarios, necesitamos que cada vez el paciente esté más empoderado y que el sistema sanitario sea de apoyo, de soporte, pero que el paciente, nosotros como pacientes, seamos capaces también de tomar decisiones. Entonces, dar participación a los pacientes en un proyecto al final es empoderarlos, es darle esa voz. Sí, y sobre todo los adultos, los adultos mayores, que son los que están más relegados. Sí. Y la fortuna que tenemos es que estamos en el siglo XXI avanzado y que las nuevas tecnologías son aliadas. Totalmente. Entonces, la cuestión es conocer bien cuál es la situación, ser especialistas en cada aspecto, pero aplicarlo con las nuevas tecnologías, hacer que las nuevas tecnologías se incorporen para mejorar esa calidad de vida, para el diagnóstico, para la mejora del día a día y para tener una perspectiva de futuro que lo que sea, pues que sea con calidad de vida y con bienestar, que es lo que vamos persiguiendo. Lo que vamos buscando todos, al final, vivir con calidad, aunque sean menos años, pero esos años vivirlos bien. Dentro de la disfagia, las nuevas tecnologías avanzaron mucho. Está la parte de cribado, con Machine Learning, hay muchos. Big Data, efectivamente. Sí, en el Hospital de Mataró se está haciendo todo un proyecto que es para cribar a
todos los pacientes que ingresan, ya con la historia clínica, para ver si hay posibilidades que desarrollen una disfagia. Después, por ejemplo, la evaluación de la disfagia que antes se hacía con auscultación cervical, se está haciendo con acelerómetros y con aplicaciones que se puede hacer a distancia. Hay un proyecto en Japón que se llama GoKuri, que directamente el paciente se pone en el cuello los acelerómetros y el médico lo está evaluando a distancia por una aplicación móvil. Fenomenal. Y también en tratamiento, como decía Trini, que se puede hacer un tratamiento a distancia con, por ejemplo, una plataforma asistencial que pueda estar guiando al paciente en el tratamiento y que le sirva de feedback al mismo tiempo. Exactamente. O sea que las nuevas tecnologías... Yo creo que sí queda bastante evidente, bueno, sobre todo en vuestros proyectos, muchos más proyectos que seguramente estaréis haciendo y vais a hacer. Nos daría para hablar muchísimas horas, pero yo creo que ha quedado constancia de que al final son una herramienta necesaria, bien utilizada pero necesaria, y que podemos avanzar muchísimo a la hora de llevar a cabo pues todas esas predicciones, prevenciones. Al final lo que es la medicina preventiva. Sé que al final ese va a ser, como no vayamos por ahí, va a ser complicado abordar este sistema sanitario, pero fenomenal, porque vamos, yo seguiría hablando de mucho, sí. Pero al final no nos quedaría tiempo suficiente, yo creo, pero es muy interesante. Además, todas esas publicaciones que vayáis sacando, todo eso, importante ir viéndolo para conocer, ¿no? Para ampliar nuestro conocimiento en esos temas. Pues enhorabuena por todos esos proyectos, madre mía. Y bueno, todo esto sería como la parte buena, ¿no? O sea, vosotras estáis utilizando muchísimas tecnologías en muchos proyectos de investigación, en todas las edades, como habéis dicho, en todos los sectores, pero obstáculos. O sea, a la hora de implementar esas tecnologías, de pilotarlas, de explicárselas a los profesionales de la salud, que hay mucho profesional que ahora mismo todavía tiene cierta resistencia, ¿no?, a que en su trabajo se implementen tecnologías. ¿Qué obstáculos habéis encontrado? ¿Qué desafíos, qué retos creéis que pueden haber a la hora de implementar estas nuevas tecnologías en el sector de la salud? El tiempo. El tiempo. El tiempo. Porque haría falta que para cada paciente hubiera más tiempo. Claro. Tenemos a los profesionales de la salud quemados. Y les gustaría, si es que hablas con cualquier colega y dice, no, sí, a mí me encantaría, pero es que no hay tiempo material, no hay en el día para poder atender a todos los pacientes que tengo en el listado y atenderlos de forma pues individualizada y con más tiempo. Entonces, yo creo que el principal problema es el tiempo. Y aquí quizás se tendría que cambiar un poco la perspectiva desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad y las consejerías de salud, cada uno con su responsabilidad, pero es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma en la atención en salud. De todas formas, yo soy muy optimista porque creo que justamente las nuevas tecnologías van a mejorar muchísimo la atención en salud y además, si nos ponemos a mirarlo de aquí a 10 años, ya la inteligencia artificial pasaremos a la mecánica cuántica, no sabemos ni lo que va a pasar. Pero sobre todo es que los nuevos pacientes, las nuevas personas, ya van a estar muy metidas, muy imbricadas en lo que son nuevas tecnologías. Y ahí posiblemente la autorresponsabilidad de cada persona con estas nuevas tecnologías van a tener una forma casi de autodiagnosis, que siempre tendrá que estar los facultativos. Total. Pero que quizá esa va a ser una vía en la cual se pueda mejorar. Yo soy muy optimista. Claro, de todas maneras, en la actualidad también hay los adultos mayores que no tienen tanto acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, claro, va evolucionando. Cada vez hay más adultos mayores con estudios superiores, con manejo de nueva tecnología. Entonces se va facilitando mucho todo. También está el tema de la confidencialidad de los datos, de la protección. Entonces, bueno, todo eso nosotros en la encuesta se pregunta un poco si el miedo a interactuar con una plataforma asistencial, cuáles son esos miedos, el tipo de carga.
parece una tontería, pero que le tengo que poner una batería, tengo que cargar la batería, va a ser con pilas, va a ser eléctrico. Hay muchas cosas que por ahí nosotros las tuvimos en cuenta en el momento, pero tenemos más de 100 preguntas que les hicimos para determinar qué y hay un poco de miedo y un poco de respeto. Sí, totalmente. Y en los profesionales habéis observado, porque eso sí que muchas veces lo hablamos, ¿no? Yo lo hablo con compañeros de todas las disciplinas, ¿no? Fisio, médico, enfermero, terapeuta de ocupación, de cualquier disciplina sanitaria. ¿Veis que hay mucha resistencia a que se implementen las nuevas tecnologías en nuestro ámbito? No. Fíjate qué bien. Yo creo que no. Yo creo que está cambiando ya, ¿eh? Yo creo que está cambiando y además, desde mi punto de vista, que puede ser un punto de vista muy particular, pero yo veo a nuestros colegas, los veo muy entusiastas. Fíjate, qué bien. Que nadie se quiere quedar atrás. Esto es importante. Hombre, quizá los que son de más edad están deseando jubilarse porque no van a estar por la porque labor. les cuesta incorporarse y no ven un trayecto largo de lo que les queda, es decir, lo ponen en la balanza y no les compensa. Pero a los que son más jóvenes los veo con un entusiasmo de que no se pueden quedar atrás, de cómo se puede aplicar, cómo puede mejorar el diagnóstico, los tratamientos, el seguimiento, las predicciones. Fenomenal. Además es una ayuda total. Sí, yo lo utilizo muchísimo, la tecnología, y bien utilizada es una maravilla, porque además te permite lo que tú dices, tiempo de valor. O sea, ese tiempo que muchas veces nos quejamos que no tenemos es lo que nos van a dar. Esta herramienta nos van a dar, y luego poder atender de hacer un diagnóstico. Exactamente, como tú dices, lo de los acelerómetros. Claro, te pones los la telemedicina, o sea, quiero decir, gente que vive en zonas rurales, que no tiene posibilidad de desplazarse, que tú puedas llevar allí la tecnología. Gente que está encamada. Exactamente, y recoger esos datos, esa información, sobre todo personas mayores, que son las que más les cuesta. Yo creo que es un avance impresionante. El casco nosotros lo combinamos con sensores. Pulseras. Claro, con sensores que miden la sensibilidad cutánea y el pulso. Entonces, la combinación de los dos datos te da, pero infinidad de información. Muchísima. Claro. Tenéis información ahí, claro. Es impresionante. Pues fenomenal. Yo de verdad me encanta escucharos a las dos, porque además es que os complementáis genial. O sea, fenomenal. Somos muy entusiastas. Una maravilla, qué maravilla. Y a ver, nos están escuchando muchos profesionales de la salud, de todas las disciplinas sanitarias, también no sanitarios. Y la pregunta que se pueden hacer muchas personas que a lo mejor quieran comenzar, ¿no?, a dar paso en este mundo de las tecnologías, ¿en qué tengo que aprender, ¿no?, para empezar a trabajar con personas que ya están trabajando como vosotras en este mundo, ¿no?, de implementar las tecnologías en la salud? ¿Qué recomendación daríais a esos profesionales sanitarios, indistintamente de la edad que puedan tener, pero sobre todo si su actitud es empezar, ¿no?, a dar ese paso al frente de empezar a trabajar con tecnologías? ¿Qué formación, qué recomendación le daríais? ¿Qué consejo podríais darle? Estudiar. Formarse y acercarse a especialistas. Porque no solamente es la formación, sino después no dejarlo a un lado, sino que tiene que practicarlo. Porque además la tecnología se queda obsoleta en muy poco tiempo. Tú tienes que tener la base para poder conocer y poder comprender los nuevos avances. Pero también tienes que ser consciente que lo que aprendes hoy es solamente la base para entenderlo de mañana. Entonces es esencial el estar en relación con personas que están en ese mundo de la innovación continua. Porque así tienes una retroalimentación, un feedback que te va haciendo cada vez más entusiasta, porque si no el riesgo es desesperarse. Me he quedado obsoleto en poco tiempo. Entonces, y acercarse así a grupos de investigación como el nuestro, porque una cosa es la investigación básica y otra es la investigación aplicada, ¿no? El poder aplicar todo esto. Entonces, claro, en el laboratorio nos quedamos con, bueno, estamos investigando, vamos a aplicar todo esto, pero ¿quién lo aplica al fin y al cabo?
el terapeuta que está con el paciente, el médico que está con el paciente. Entonces el hecho de poder tener ese contacto con los médicos, con terapeutas, con logopedas, con fisios, con quien sea que pueda aplicar todas esas tecnologías es fantástico. Entonces, claro. Y un aspecto muy importante es que estamos en el siglo XXI avanzado. Ya los grupos de investigación no pueden ser monotemáticos ni pueden tener solamente un perfil los investigadores. Tiene que ser absolutamente multi e interdisciplinar. Y en el grupo de investigación tiene que haber desde logopedas, ingenieros, psicólogos, enfermeros, pero también ingenieros. Claro. Porque claro, ahí ¿cómo llevas? Puedes aprender día a día. Si tienes una cuestión, cada uno tiene un lenguaje diferente con objetivos comunes, y esto es esencial en nuestro tiempo. Sí. Pues yo creo que la idea que habéis transmitido es muy buena para que por lo menos las personas que se lo están planteando digan, vale, ya no es solo formarme, sino pegarme, acercarme, ¿no? a esos hubs de salud digital, claro. ¿no? a esas zonas donde se mezcla lo tecnólogo con lo sanitario, y ahí aprender y colaborar en eso. Claro, ¿qué hay de nuevo? Grupos. Lo puedo usar, podemos hacer un estudio, aunque sea empezar con un estudio piloto, empiezo a aplicar esto, a ver qué sale, me es útil para mi trabajo, es útil para los pacientes, para que los pacientes pierdan el miedo también, a qué me van a poner, qué me van a poner en la cabeza o qué. La riqueza que tiene ese grupo, ¿no? Como tú dices, ya no solo no solo la investigación, sino lo experimental, la práctica, la clínica, o sea, el acercarte a eso es un privilegio. Porque in situ estás viendo cómo funcionan las tecnologías que habéis investigado. O sea que es fenomenal. Sí. Y bueno, pues ya para terminar, contarnos un poquito cómo veis cada una de vosotras el futuro. Es decir, a nivel tecnológico, a nivel de salud, a nivel de cómo se van a desarrollar, ¿no? Esas nuevas tecnologías o las que ya están, y cómo pueden evolucionar para que al final, pues lo que hablábamos, ¿no? Esa atención sanitaria de precisión, ese empoderamiento del paciente y sobre todo en vuestro campo, en el campo de la investigación en neurociencia. ¿Qué visión tenéis ahora mismo de ese futuro que nos viene ya? Un aspecto muy importante son estar incorporados en redes de investigadores, porque solamente trabajando en red con otros investigadores de otras latitudes, con otros laboratorios que aunque tengan otros objetivos, pero que estén más o menos en el mismo campo, es como se puede avanzar. Y como decíamos, la inteligencia artificial nos ha cambiado en poquísimo tiempo. La COVID ha sido muy positiva, porque nos ha hecho meternos, saltar desde el trampolín al vacío sin más, porque había la necesidad de hacerlo, que igual habría costado 10 años el acostumbrarse. O sea que esto ha sido, en este sentido, muy positivo. Pero yo creo que la mecánica cuántica es la que nos viene, y todavía no sabemos cuáles van a ser las perspectivas que nos va a cambiar, pero lo que yo estoy convencidísima es que nos vamos a adaptar, que hemos aprendido que el que no se adapta perece, y que la adaptación es lo único que podemos hacer, y para eso tenemos cerebro, para ver cuáles son las posibilidades de lo que la tecnología nos puede ofrecer, y cada uno en su campo de estudio, pues ver las aplicaciones que pueden ser más provechosas. Pues fenomenal. Sí, la IA cuántica se habla ya, la inteligencia artificial cuántica, o sea que esa viene ya enseguida. Viene. Sí, totalmente. Claro, justo estábamos, ayer o antes de ayer estábamos hablando, el viernes que hablábamos de esto, de la era cuántica. Sí. Y claro, nosotros no tenemos una visión de ingeniero o de informático de qué va a pasar, pero seguro que nos adaptaremos. Sí, como nos estamos adaptando ahora, llevamos mucha... Claro, o sea, es que ya nuestra vida, bueno, tú eres más joven, pero nosotros hemos visto pasar, claro, desde la tele en blanco y negro, y ahora estamos hablando de la era cuántica. Fíjate. O sea que son cambios. Son saltos muy, muy potentes. Además, esta revolución industrial, esta cuarta que estamos viviendo, no tiene precedentes en velocidad. O sea, lleva una velocidad que no hemos visto nunca. Por eso es verdad que en cierto modo a veces genera un poquito de resistencia, porque no nos da tiempo a adaptarnos a todo lo nuevo que va saliendo. Pero es verdad que, como decís, nos estamos adaptando. De una forma o de otra, al final el ser humano se está adaptando como nos hemos adaptado siempre.
O sea que es fenomenal. Tal cual, la inteligencia se trata de eso, de Exactamente, adaptarse. la inteligencia nuestra, la humana, Sí, es sí, de adaptarse. es Y también que se está haciendo asequible, que esto es muy importante. Que antes, por ejemplo, grandes ordenadores eran excesivamente caros y que solamente lo podían tener algunas personas, y ahora, sin embargo, esta tecnología es relativamente asequible para todos los bolsillos. Entonces, esto también es una ventaja. Totalmente. Y ya aprovecho para decir que la semana pasada, el jueves pasado, la Universidad de Murcia aceptó nombrar doctor honoris causa a don Darío Gil, ¿Sí? de IBM, y que yo creo que ahí están en la punta de lanza del avance de la tecnología. Sí, pues enhorabuena, le damos la enhorabuena desde aquí. De claro esa que colaboración que tiene una red de más de 100 universidades e instituciones públicas y privadas que están conectadas desde la COVID-19. Sí. Entonces, poder entrar en esa red para la Universidad de Murcia sería fantástico. Y para todos los investigadores. Sí, exactamente. Y para todas las personas, porque al final todo lo que vosotros hagáis nos repercute a todos. O sea, que cuanta más investigación se haga enfocada a salud, bendita sea, porque nosotros nos vamos a beneficiar de eso. Así que bueno, yo me he quedado de verdad, me ha encantado escucharos. Yo haría 3 podcasts más seguidos ahora mismo, pero si no me matan. Pero bueno, ha sido un placer escucharos. Seguro que todo el mundo se ha quedado con ganas de más, porque es verdad que tenéis mucho para contarnos y para compartir. Haremos más entrevistas, si nos lo permitís, para que nos sigáis contando todos esos progresos que estáis haciendo, claro que sí, y dar visibilidad a los grandes investigadores que tenemos aquí, porque es verdad que muchas veces creemos, sí, pero las dos, porque creemos que todo está fuera de España, que tenemos que... No, es que aquí tenemos gente muy potente y hay que darle visibilidad y saber reconocer que aquí tenemos investigadores muy potentes, y eso es bueno, ¿no? Dar esa visibilidad y que todo el mundo lo sepa. Pero trabajamos con estos investigadores también de fuera. Claro, pero me refiero, sí, total. Esa red tiene que estar, pero aquí tenemos una materia prima extraordinaria y eso hay que reconocerlo. Cerebros total. Grises, con mucho gris, con muchas conexiones. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Ha sido un placer. Y enhorabuena por tu programa. Igualmente, enhorabuena a vosotras. Gracias. Y a nuestros oyentes, pues daros las gracias una vez más por estar ahí, por compartir con nosotros este ratito, este podcast, donde hemos aprendido muchísimo sobre neurociencia, sobre tecnología, sobre cómo podemos estudiar esa actividad cerebral para luego llegar a conclusiones tan importantes como mejorar la calidad de vida de las personas, indistintamente de su edad. Y para ello, pues hemos escuchado hoy a referentes tan importantes como María Trinidad Herrero, como Itatí Palacio, y desearos a vosotros también una vez más que estéis con nosotros en los siguientes programas, que nos sigáis escuchando y compartiendo estos ratitos tan agradables, ¿no? Y tan importantes que hemos experimentado hoy. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.